¿Me escuchan? Sí, El perfecto. artículo 1970, hay que hacer una pequeña aclaración también. Les habla de que, voy a leerlo yo, las limitaciones impuestas al dominio privado en el interés público están regidas por el derecho administrativo. Acá, en esta parte de la regla, de la norma, del artículo, es donde el derecho administrativo debe ser comprendido en sentido lato, en sentido amplio. ¿Qué significa? Normas de derecho administrativo, ¿sí? No solamente se está refiriendo a, por ejemplo, reglamentos, eh, el código aeronáutico, por ejemplo. En el libro de Cauce, de Dillon Cauce y otros que está en Astrea Virtual, van a encontrar, yo lo tengo por acá, lo estamos recomendando ese libro como repaso, como algunas, por ejemplo, para derechos intelectuales tienen el tema, lo estamos recomendando desde el acompañamiento porque es fácil acceso. Ahí van a tener, no lo tienen todos los autores a esto, pero les hace alguna referencia que puede parecer interesante o hasta ilustrativa. Si quieren, yo podría mandarles algunos casos de la realidad, donde estos temas no sean solamente temas que se ven en un laboratorio o en una clase teórica, sino que son temas que ustedes los pueden encontrar en la práctica. Yo les puedo hacer llegar, no sé si a través de Brandon o cómo, o a través del espacio de acompañamiento, casos prácticos donde ustedes van a ver cómo los límites al dominio están en la vida cotidiana, más de lo que nosotros creemos, ¿eh? Más de lo que nosotros creemos. Bueno, les decía, en el libro les trae justamente las limitaciones impuestas en el código aeronáutico. Con esto les estoy haciendo ver o significarles la amplitud o esta horizontalidad que tienen los límites al dominio. Que nosotros, y en el programa de Reales, concretamente nos referimos a los límites al dominio que están legislados en el código o en algunas leyes locales o en algunas leyes o límites establecidos en interés público. Pero hay otras disposiciones en el sistema que refieren. Ejemplo, el espacio aéreo. Ustedes vieron extensión al dominio. El dominio tiene una extensión que es horizontal, horizontal y vertical. Lo que decían los romanos, el dominio se extiende hasta el cielo y el infierno. Sin embargo, hay limitaciones. Por ejemplo, en el espacio aéreo, eh, un titular de dominio no puede oponerse al paso de una aeronave, ¿sí? Otras, el aterrizaje forzoso. Hay casos en la práctica donde ustedes pueden ver ilustrativamente, les puedo hacer acercar, cómo un avión, a raíz de un aterrizaje forzoso, tuvo que aterrizar en un campo, por ejemplo. Algunos autores, algunas perspectivas, entienden que esto no se trataría de un límite, sino de lo que se llama una servidumbre accidental. Pero bueno, algunos lo tratan como límites, otros como servidumbre accidental. El despeje de obstáculos, por ejemplo, otro límite al dominio, legislado por el Código Aeronáutico. Vamos a hacer un paseo por la ciudad, imaginario, porque estamos en este contexto, pero ustedes van a ver que en muchos edificios, ¿sí?, hay señalizaciones para evitar accidentes aéreos en edificios de altura. Bueno, esos son límites impuestos por el Código Aeronáutico que se vinculan con el despeje de obstáculos. Lo pueden ver en los edificios, eso, donde hay antenas, donde hay luces intermitentes, que tiene que ver con ese despeje de obstáculos tendientes justamente a limitar la altura, ¿no? La altura de los edificios y evitar accidentes. Todo lo que es la señalización, bueno, tiene que ver con eso también. Es decir, ven cómo en el derecho administrativo, que no solamente es la ordenanza local, ahora vamos a ir a unos ejemplos que da Mariana y de Vidal, sino que también puede ser otro código. No olviden que el Código Civil es un código que es un microsistema que coexiste con otros microsistemas, ¿sí? Es decir, el derecho es un todo, no evitemos la mirada reduccionista. Entonces, bueno, este sistema civil coexiste con otros sistemas, por ejemplo, el Código Aeronáutico. Eso lo pueden ver ahí, lo pueden ver, no me quiero demorar, pero lo pueden ver cómo existen esos otros límites. Otros límites que están
legislados por razones de interés público. Bueno, por ejemplo, los reglamentos que tienen que ver con la altura de los edificios. Piensen en el contexto, pongamos en contexto lo que aprendemos. Piensen en la ciudad de Mar del Plata, la altura, el respetar las alturas. Otro, la protección a los transeúntes, a los ciudadanos, al vecino, la protección que debe haber en la construcción de edificios tendientes a proteger a los transeúntes. Desgraciadamente ha habido algunas situaciones donde eso no se ha respetado y ha habido accidentes, concretamente muy cerca de la Facultad de Derecho, frente a la biblioteca municipal. Hace unos años hubo un accidente que ocasionó la muerte de un transeúnte por la falta de bandejas o de previsiones que hacen a la seguridad. Y ahora hay que respetar esas reglamentaciones municipales o esas ordenanzas tendientes a la protección. Eso es un límite al dominio. Otra, todas las normas que tienen que ver con el urbanismo, ¿sí? También son límites. El urbanismo, el planeamiento de la ciudad, también significan límites. Con esto les quiero significar que está el dominio, pero paralelamente hacen a su contenido la imposición de límites. Otro más también, otro que se me ocurre ahora, es el que lo da Mariani de Vidal. Creo que en Mariani está, no sé si en el que Mariani Abela, en ese texto, pero lo pueden encontrar. Otro tiene que ver con las reglamentaciones o las normas relativas al establecimiento de industrias o establecimientos industriales, concretamente, ¿sí? Es decir, son todas limitaciones que tienen que estar en determinadas zonas, y ahí, hoy en la ciudad, en el contexto, tenemos el parque industrial, ¿sí? Que tiene que ver con ese planeamiento justamente, ya en tiempos más modernos, pero otras veces no. Y ustedes han visto que queda una fábrica, quizás, o algún establecimiento que queda en el medio del ejido urbano, ¿sí? Bueno, todas esas ordenanzas, disposiciones o normativa que va surgiendo tienden justamente a limitar ese derecho de dominio, el contenido normal del derecho. Bueno, hay una cuestión que tiene que ver con los límites por razones de interés público, que tiene que ver con el numerus clausus. Algunos autores lo ven como una limitación, ¿sí?, a el derecho real de dominio. Es una perspectiva, es una mirada, una manera de ver. ¿Qué es el numerus clausus? ¿Alguien lo recuerda ahí? ¿Alguno de los que está participando? Y no me Alicia, a ver, ¿no equivoco. querés hablar, Alicia? Esto lo Sí, no sabés. sé si sale, no sé si sale. ¿Sí? Te escucho. Bueno, sería, o sea, número claus es que es limitado. Son los que nombra el código. ¿Qué es lo Los que que son nombra, limitados? ¿Qué es lo que son limitados, Alicia? en este caso, las limitaciones. Está bien, pero ¿en qué consiste el número clausus? Que hay Que es la cantidad número que enumera. cerrado. Sí, Número cerrado, o sea, bien. que es esa cantidad de números, es eso que nombra el código, son nada más. Eso, pero ¿a qué te estás refiriendo? Está bien lo que estás diciendo, ¿eh? Pero ¿qué son esos que nombra el código? ¿Qué es lo que nombra el código? Las limitaciones. Los derechos reales. Los derechos reales, el Ah, número clausus, ¿sí? Está bien lo que sí, estás diciendo, sí, pero sí. Sí, los me derechos, fui a las limitaciones. está bien, está No bien. entendía. Los derechos reales que nombra el código son los 14, ¿sí? O sea, hoy Sí, son 14. ¿Podrá haber 15? Sí, podrá haber 15. Ahora, yo quiero constituir un derecho real distinto, que no está en la nómina de los 14, que no y no, está en el número cerrado, y no lo no lo puedo puedo hacer. hacer. Esto, según algunos autores, sería un límite, es una visión. Otros dicen que no, que en realidad esto se vincula con un escenario que tiene que ver con la autonomía de la voluntad y demás. Algunos lo ven como un límite, como que actuaría como un límite, porque quiero establecer un derecho real, tengo que seguir esas matrices, esa nómina, esos moldes, por decirlo de alguna manera, o esos tipos reales, no puedo constituir otros. Desde alguna visión, en algunos textos lo van a encontrar como un límite.
Y otros autores, por ejemplo Alterini, dicen que no, que hacen a otro escenario, y que el numerus clausus es un rasgo típico de los derechos reales, que ustedes lo vieron, cuando vieron, o lo han visto o lo van a ver, cuando vieron por ahí en la unidad 1 las diferencias entre los derechos reales y personales, y ven que un rasgo típico, justamente de los derechos reales, es el numerus clausus, a diferencia de los personales, que es la autonomía de la voluntad. Bueno, Alterini dice eso, tiene que ver en ese escenario. Y otros lo ven como un límite, porque estoy limitado por esa nómina, por esos 14 tipos reales. Lo que les quiero significar hasta ahora entonces es que el tema de límites es una regulación abierta, amplia. ¿Qué pasa con esas ordenanzas municipales o esa legislación provincial? ¿Qué pasa? ¿Prevalecen sobre el Código Civil? Bueno, no, porque hay una estructura constitucional. Lo que esas ordenanzas pueden hacer en todo caso es que regulan, ¿sí? Regulan, pero nunca pueden contradecir el régimen del Código Civil. En realidad el Código Civil lo que ha habido es una delegación de la posibilidad de legislar de esas funciones, ¿sí? Una delegación de funciones, pero en realidad, y el Código Civil legisla algunas cuestiones en particular. Vamos a ver, entonces, acá, en el código concretamente, distintos supuestos donde este derecho real, señorío, se me cayó el código, perdón, este señorío, que significa el derecho real de dominio, el más amplio y más extenso que una persona puede tener, está supeditado o está condicionado al en donde se limitan no solamente las facultades materiales, sino también las facultades jurídicas. A ver. Vamos al... las facultades jurídicas de poder... tengo un listado de cosas que les quiero decir y no quiero olvidarme. Vamos a ver los límites a las facultades de disponer de la cosa. Y vamos a poner ejemplos para hacerlo un poco más dinámico. Límites a la disposición material. Por ejemplo, yo puedo talar, ¿sí? O sea, puedo derribar árboles de un espacio en la cual yo resulto ser la titular de dominio. Sí, por supuesto que lo puedo hacer. Lo que yo tengo limitaciones. ¿Sí? No voy a poder alterar, en virtud del 240, esa biodiversidad, esa fauna y demás. Existen limitaciones por la ley. ¿Puedo derrumbar? ¿Sí? ¿Puedo destruir? ¿Puedo demoler la cosa? Sí, por supuesto, pero siempre hay limitaciones. Puedo hacerlo. De hecho, nosotros, en la vida cotidiana, destruimos cosas. Lo que pasa que la visión actual, después de la 17711, en el sistema de Vélez también, es que el uso de los bienes se rigen por algo que tiene que ver con en función social, es decir, tienen un sentido social la utilización de los bienes, que estaba en Vélez también. Algunos dicen que no, algunos dicen que son críticos a la opinión de Vélez, que hablaban de que el abuso generaba situaciones en las que las cosas podían ser destruidas, pero en general Vélez Sarsfield da un montón de artículos, de notas en artículos, en donde él vio el dominio en función social. Después la 17711 consagra la teoría del abuso del derecho, pero que ya estaba íncito eso en el Código de Vélez, sin duda. Ahí pueden ver, les puedo pasar después visiones de autores como Lafeil, como Mariani de Vidal, en donde afirman que Vélez ya tenía esa visión. Pero piensen que el Código de Vélez era el código que se llamó Código Colonizador, donde reguló un dominio fuerte para atraer justamente la inmigración, y bueno, en ese sentido también comulgaba con las ideas liberales de la época, y fue muy, en ese sentido, reafirmó la figura del dominio. Y después, la ley 17711 morigeró algunas cuestiones, pero eso no significa que Vélez no consideraba el dominio o la propiedad en función social. Vamos a ir entonces
a las restricciones que tienen que ver con las facultades jurídicas. Una cosa solamente les quiero aclarar, que acá vio el 1971. Esto es muy importante, que lo tengan en claro cuando preparen el tema o cuando que van a instalar en la situación de examen, o bien para la mesa libre, que es lo mismo, siempre se les da la posibilidad de comenzar a hablar por un tema de las unidades que saquen, no sé cómo se implementará el bolillero famoso que está tan instaurado en la Facultad de Derecho del país, pero bueno, en la modalidad virtual va a haber mesa libre, seguramente se hará algún sistema que ustedes puedan elegir unidad, no sé cómo se hará, pero siempre como para romper el hielo, por llamarlo de alguna manera, se les da la posibilidad de que empiecen a hablar por un tema. Es muy importante, si llegan a pensar en este tema o para el aprendizaje, que tengan en cuenta que los deberes, los límites o los deberes impuestos por los límites no son indemnizables. Esto lo dice el código en el 1971. Es decir, no generan indemnización de daños. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Yo, y siguiendo la misma línea de continuidad, como el derecho real de dominio es un derecho real reconocido por el sistema como el límite hacia el contenido normal del derecho, ¿sí? No me tienen que indemnizar por eso. No tengo derecho a indemnización, porque el límite hacia el contenido. Es un combo, reconocimiento-límite, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera. No da derecho a indemnización, salvo que por actividad humana, ahora vamos a ver un ejemplo, se generara algún perjuicio. Vamos a suponer, vamos a un ejemplo cotidiano, que ustedes puedan visualizar, porque no han visto todavía los derechos en particular, pero piensen que existe la facultad de cerramiento, ¿sí? Yo puedo hacer mi medianera para separarme del inmueble lindero, de mi vecino, ¿sí? Tengo derecho a hacerlo, tengo derecho a poder poner andamios a efectos de la construcción de ese muro medianero que separe las dos heredades o los dos fundos. Tengo derecho a hacerlo, sí. Ahora, ¿qué ocurre si en el ejercicio de ese derecho, ¿sí? Yo genero daños de cualquier tipo? Se caen herramientas, no sé, destruyo la parrilla con que hace el asado el sábado el vecino, ¿sí? Bueno, ahí sí se genera el derecho a reclamar daños. ¿Me entienden? Todo es buscar un continuo equilibrio, un continuo balance. ¿Me comprenden? Es decir, ahí sí, pero en sí no hay límite, el límite, perdón, no hay derecho a indemnización. Ahora, si hay una extralimitación en el ejercicio de la facultad, por ejemplo, de construir la medianera y con eso genero daños al vecino, bueno, en todo caso lo deberé indemnizar. ¿Me entienden? Pero por solamente tener un límite, no, porque hace el contenido. Bueno, el artículo 1972, que le sigue, no sé si otro lo quiere leer, habla de lo que se llaman las cláusulas de inenajenabilidad, ¿sí? Nicolás Cero, tiene una pregunta. Una limitación sería, por ejemplo, la de derrumbar un inmueble declarado patrimonio arquitectónico. Derrumbar ahí, inmueble declarado. Ahora vamos a poner un ejemplo muy bueno. Es muy buena la pregunta. No digamos limitación. Limitación no. Límite. Acuérdense, limitación lo relacionamos con lo que son las cargas reales. Límite. Un límite sería el de no poder derrumbar o no poder disponer de una cosa porque es patrimonio histórico. Sí, sí. Les voy a poner un ejemplo, hay muchos ejemplos, pero hay un ejemplo que hasta el año pasado estaba dando en los medios, quizás lo hayan visto, y si no podemos mandar material de eso, que es interesante, que es la Casa Mansilla. La Casa Mansilla es una propiedad que perteneció a Joaquín Mansilla, perdón, a Lucio Mansilla, un escritor, un periodista, un diplomático argentino, y hay toda una, que está en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires, y hay toda una cuestión polémica en ese barrio con los vecinos, porque
bueno, no se puede disponer porque a su vez está en estado de deterioro, y hay toda que podemos mandar material de eso para que lo vean. Pero también sería claramente un límite, el no poder disponer de la cosa porque ¿qué es lo que puede pasar ahí cuando algo es patrimonio y que ustedes lo están estudiando o lo están por estudiar? Se puede O ya lo expropiar. estudiaron? ¿Qué ocurre cuando puede yo no puedo expropiar. disponer de esa cosa porque es patrimonio histórico, cultural? Y, Se puede expropiar. Puedo bueno, pedir que me lo expropien exactamente. porque no me sirve el bien. ¿Lo puedo? Puedo pedir que me lo expropie el mismo Estado porque es de interés general, de utilidad pública, digamos. Bueno, exactamente. Esto estaría conectado con el tema de la expropiación, ¿sí? Y con la expropiación inversa, que ya lo van a ver después en particular. Pero ven cómo el derecho se conecta, no son compartimentos estancos. Bueno, la Casa Mansilla es un ejemplo. Yo generalmente en la presencialidad les acerco bastante material así jurisprudencial o de casos prácticos para que los puedan. Ahora no tenemos impresiones activo, pero yo lo puedo mandar a través de Brandon solamente a título ilustrativo, para que ustedes puedan conectar lo que estudian con la práctica. Está en la vida de todos los días, eso, ¿sí? Fíjense en la ciudad, muchos edificios que ahora con el auge de, por lo menos lo que se construía, hasta antes de esto, que hay un montón de inmuebles o de edificios que tienen que conservar una casa, por ejemplo, que es patrimonio histórico, que no, lo ven, que están ensamblados, tienen una construcción moderna en paralelo a una construcción que es, o porque hay una disposición justamente que no se puede disponer una ordenanza que no se puede disponer de ese inmueble, por ser patrimonio cultural, por ser patrimonio histórico, o por lo que Hay fuera. hay una en Boulevard Marítimo, ahí cerquita del Torreón del Monje, donde hicieron un edificio y al lado se sigue manteniendo la casa original, ¿no? Claro, hay una ahí, hay un montón. Si ves, por ejemplo, en la zona de atrás de la facultad, la facultad que uno extraña ir, en la zona de Alfonsín Storni, por ejemplo, ahí van a ver que hay un montón. Villa Lobos, bueno, justamente ahí en Alfonsín Storni van a ver que hay unos edificios en donde se tienen que. Son todos límites al dominio, porque. Pero bueno, tienen. ¿Por qué hay un límite? ¿Porque se cercena, se menoscaba? No, porque hay una tensión entre dos intereses, un interés particular y un interés social o de la comunidad. Y bueno, uno debe prevalecer por sobre el otro. El interés no siempre es económico, puede ser cultural, ¿sí? Puede ser histórico. Es decir, eso es lo que trata, y el derecho lo que hace es regular y limitar en ese sentido. Bueno, vamos al 1972. La cláusula de inenajenabilidad está vinculada con los actos, ustedes esto quizás lo vieron ya en contratos, los actos jurídicos en los cuales, por ejemplo, en una compraventa se pacta una cláusula de inenajenabilidad. Vamos a ver en qué consiste. 1972, a ver quién lo puede leer. ¿Lo leo? Sí, Alicia, a ver. Sí. En los actos a título oneroso es nula la cláusula de transmitir a persona alguna el dominio de una cosa determinada o de no constituir sobre ella otros derechos reales. Bueno. Estas cláusulas son válidas, ¿sigo? Un segundito, nos paramos ahí, Alicia. Vamos a analizarlo. Es de no transmitir a persona alguna. ¿Qué es lo que no es? Vamos a analizarlo. Esto ya estaba en el código, en el sistema anterior, en el código derogado. Lo que se sustituye en el 1972 es que en los actos a título oneroso, antes decía está prohibido, acá ahora dice es nulo, o sea, ya contiene la sanción. Es nula la cláusula de no transmitir a persona alguna el dominio. ¿Qué quiere decir? Si celebramos vamos al ejemplo, si celebramos un contrato, ¿sí? Y yo le vendo a Cintia, por ejemplo, que está acá enfrente mío,
ahí le traen, tiene mozo, Alicia tiene mozo, le traen bebidas, bueno, al resto nada. Pero bueno, ¿qué significa esto? Celebramos un contrato, yo con Cintia, y yo le digo, yo te vendo, Cintia, a título oneroso, ¿sí? Pero voy a imponerte una cláusula que vos no le podés vender a nadie esta propiedad. Eso es nulo, ¿sí? Expresamente el artículo 1971, porque ¿qué significaría eso? Eso significaría un cercenamiento, un menoscabo. Eso no es un límite, eso es menoscabar qué facultad que tiene el titular de dominio. Disponer jurídica y materialmente de la cosa. Exactamente, las máximas facultades. Ahora, yo podría decir, Cintia, no le vendas a Carlos, por ejemplo, que está ahí. ¿Eso está permitido? Sí, Sí, eso está permitido. Eso está permitido. ¿Eh? Es decir, estas cláusulas son válidas si se refiere a personas o personas determinadas. Yo podría decir, yo te vendo, pero no le vendas a Carlos. O yo te vendo, pero no le vendas a Tomás, a Alicia o a Brando. ¿Sí? Eso estaría permitido. En los actos a título oneroso. Vamos a ver qué pasa en los actos a título gratuito. A ver, Alicia. ¿Entendieron el ejemplo, no? Y entendieron la magnitud de lo que significaría eso. Yo podría hacerlo, incluso comercialmente, a veces yo puedo decir, yo te voy a vender, por ejemplo, vamos a un ejemplo, yo te voy a vender Burger King, ¿sí? Pero con la intención, una cláusula de que vos no le puedas vender después esto a McDonald's, por cuestión de competencia, o que enfrente no, ocurre eso, y es lícito, es lícito. Lo que no pensé es no vendas nunca, o no vendas a nadie, ahí sí habría un menoscabo, y ahí sería propia la palabra restricción. Esos son lo que tiene que ver con las cláusulas de inenajenabilidad o de no vender a nadie, a persona, a transmitir a persona alguna, eso es la cláusula de no enajenar. Y hay que aclararlo siempre. Profesora, a ver, Alicia. y cuando dice... Sí. Quería hacerle una consulta. Sí. Cuando dice que esta cláusula se puede hacer hacia una persona o varias personas determinadas, ¿tiene que especificarse por qué a esa persona no se le vende o...? Ahí rige la autonomía de la voluntad, no hace falta, porque es válida. Yo puedo decir, no venderle a Cintia Alessi o Alessi, tenés el nombre de un jurista, ¿sí? Alessi. Alessi, ¿no? Bueno, Alessi, no sí. vender a Cintia Alessi. ¿Por qué? No es necesario. No necesariamente tienen que decir por qué. Porque eso entraría dentro de la autonomía de la voluntad creadora de las partes establecer la cláusula. Y sería válida, perfectamente válida. A ver, Alicia, la segunda parte. Sí. Repito estas cláusulas. El segundo párrafo del 1972. En estos actos, a título gratuito, todas las cláusulas señaladas en el primer párrafo son válidas si su plazo no excede de 10 años. Bueno, acá lo que cambia es el carácter del acto, ¿sí? En el caso anterior, en el ejemplo que poníamos, se trataba de actos a título oneroso. Bueno, acá se trata de actos a título gratuito, ¿sí? Con lo cual, como no hay una contraprestación, sino que lo que hay es una liberalidad, bueno, son válidas, pero para que esto no se torne abusivo, la ley impone un plazo que son los 10 años, en los actos a título gratuito. Son válidas, pero pensé que se había cortado, pero no pueden exceder los 10 años. ¿Qué pasa si se establece una cláusula de 15 años? Automáticamente se entiende que es por 10. Como regulador ese máximo legal. Lo mismo ocurre, acá bueno, lo dice el tercer párrafo del 1972. A ver, Alicia. Si la convención no fija plazo o establece un plazo incierto o superior a 10 años,
se considera celebrada por ese tiempo. Exacto. Bueno, puede renovarse, Sí, perdón, puede manera- renovarse, pero nunca puede exceder los 10 años. La ley establece un plazo justamente para eso, para no tornar abusivo esa facultad de establecer los 10 años que no se excedan, digamos que no haya exceso. ¿Y qué condiciones, Sí. ¿qué condiciones tienen que darse, doctora, para que se renueve, digamos, el acto a título gratuito, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Qué condiciones? Como dice acá el código, dice, es renovable de manera expresa, por un plazo que no exceda de 10 años contado de que se estableció. O sea, ¿se renueva por 10 años más si es a título gratuito? Puede que sí o puede que no. Y si se renueva, ¿bajo qué condiciones son? Bueno, No, dice condiciones... desde que se estableció. Claro, o sea, lo que quiere evitar es que esto, de alguna manera sería sacar el bien de la libre circulación y del tráfico. Entonces Sí. lo que permite es eso, es que poder volver a generar un plazo de 10 años. Pero obviamente hay estándares jurídicos que funcionan, no se podría vulnerar, entrarían a jugar otros estándares, ¿sí? La buena fe, las buenas costumbres, en ese sentido, si es que te referís a eso. Ahí es un supuesto en donde también se entraman los artículos de código, y bueno, no podría haber un abuso del derecho, habría que ver en el caso particular qué es lo que se configura. Pero ustedes saben que el sistema se balancea a través de lo que son los estándares jurídicos. Lo que ustedes que los traen, ustedes los vieron ya en el trayecto del estudio del derecho privado, pero que siempre están íncitos y en el estudio de los derechos reales, el derecho de familia, en los contratos, en las obligaciones. Siempre son los principios generales o los estándares jurídicos del derecho. Yo entendí otra cosa. Disculpe. Yo. ¿Me escucha? Ahí hay una Sí. pregunta de Natalia Martín, que pregunta si un ejemplo de título gratuito puede ser donación con cargo. Bueno, podría ser, sí, es un acto a título gratuito, yo te doy, lo que pasa es que está sujeto a una modalidad. En ese caso habría una modalidad que es, por ejemplo, yo te dejo mi estudio si te recibís de abogado. Ahí habría una condición que está, digamos, una modalidad a la que está sujeto el acto. Pero podría ser, sí, podría ser. En la venta de inmueble, doctora, no sé si me escucha ahora. ¿En la? En la donación de un inmueble. Sí. Yo le dono un inmueble a una amiga, pero le digo, hasta dentro de 10 años no lo puedes vender. Ahí sí sería aceptable el título gratuito. Sí, exacto, sí, podría ser. Sí, Natalia, podría ser ese caso. Podría ser, tranquilamente. Yo lo del plazo entendí otra cosa. ¿Cómo? Que con lo del plazo entendí otra cosa. Entendí que el plazo máximo. ¿Quién está hablando ahí? A ver. Tomás, ¿me escucha? Tomás Fraga. Sí. Ahora, ¿se escucha? Sí. Entendí que el plazo máximo era de 10 años. O sea, entendí, por ejemplo, que me ponen la cláusula por 5 años y la puedo renovar por 5 años más hasta que el tope sea 10. Excediéndome de los 10 años, ya sería, ya como que terminaría. El artículo es claro, dice, es renovable de manera expresa por un lapso que no exceda de 10 años contados desde que se estableció. Bueno, claro, en total son 10 años. Vos te estás refiriendo al cómputo. Sí, es una cuestión de interpretación. O sea, en ese sentido te dice, es renovable de manera expresa por un lapso. A ver, si la convención no fija plazo o establece un plazo incierto o superior a 10 años, se considera celebrada por ese tiempo. Es renovable de manera expresa por un lapso que no exceda de 10 años contados desde que se estableció. Claro, el tope son los 10 años, si a eso te estás refiriendo. Sí. No serían,
por ahí nos expresamos mal o nos entendimos mal. El tope siempre son los 10 años, no serían 20, 30, porque si no sería una manera, digamos, con un exceso de plazo considerable. Siempre el tope son los 10 años. Es un límite que pone la... ¿Por qué 10 y no 8? Bueno, lo decidió el legislador. Han puesto ahora, no es lo mismo 3 años que 10, o 2 que 8. ¿Por qué? Es una decisión que tomó el legislador de los 10 años. ¿Podría haber sido 12? Podría haber sido 12 también. Yo Sí. estaba haciendo el examen. Ha acudido a ese plazo el legislador. Y de repente... Bueno, sigo con otra cuestión. Voy a tratar de acelerar un poco, y por supuesto que si tenemos que volver después a hacer otra reunión, lo hacemos. Pero quiero tocar algunos puntos que me parece que son importantes, o un punto, Doctora, que me quedaría... Quedan ahora 2 minutos, pero si quiere, bueno, por armamos eso, otra. No hay uno problema. más que es importante. Si quieren, después podemos hacer otra reunión la semana que viene, no hay problema, y continuar el tema, si es que da, o vemos cómo lo programamos. Pero no quiero dejar de hablar desde el artículo 1973, porque es muy importante. Casi les diría que es una referencia obligada en esto. Es el artículo 1973 que habla de inmisiones, ¿sí? Lo que se llaman inmisiones indirectas, y lo van a encontrar en Yering como inmisiones indirectas, que ha tratado las inmisiones indirectas. Es lo que era el artículo 2618 del Código de Vélez, ¿sí? Lo van a encontrar ahí. Ese artículo es un artículo que prácticamente es muy autosuficiente. ¿Qué quiere decir que es muy autosuficiente? Que tiene mucho contenido, que está todo en el artículo, pero que está tratando justamente supuestos en donde producen agentes inmisivos. El artículo es ejemplificativo, les habla de humo, olor, calores, luminosidad, ruidos, vibraciones, etc. ¿Sí? Esos se llaman agentes inmisivos que, por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos, no deben ejercer la normal tolerancia, teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque me dé autorización administrativa para realizarlas. Es decir, es un artículo en donde les dice, les plantea una casuística de cuáles podrían ser las molestias, que es meramente ejemplificativo, ¿sí? Podría ampliarse los supuestos de ese artículo, en donde va a haber un procedimiento que está íncito en el mismo artículo. Si en ese sentido van a encontrar todos los elementos. Podemos volver, si quieren, podemos generar